Nunca imaginé que a mis 62 años mi vida daría un giro tan inesperado. Hola, me llamo Carmen, tengo 62 años, y durante más de 50 años compartí mi vida con mi marido, Antonio. Vivíamos en un pequeño pueblo llamado San Martín de la Vega, a las afueras de Madrid, en una casa acogedora que siempre estuvo llena de recuerdos y risas. Pero todo cambió cuando Antonio falleció hace un año. De repente, me encontré sola en esa casa amplia y silenciosa, con un vacío insoportable que no sabía cómo llenar. La gente me decía que con el tiempo el dolor disminuiría y que aprendería a vivir con la soledad. Pero, honestamente, no fue así. Cada día parecía una eternidad, y la ausencia de Antonio se sentía en cada rincón. Extrañaba su voz profunda, el sonido de sus pasos por el pasillo, como cada mañana se levantaba para preparar el café. Intentaba distraerme con la televisión, la lectura o las pequeñas tareas del hogar, pero nada lograba ahuyentar esa sensación de vacío helado que me envolvía. Una tarde, mi hija Isabel vino a visitarme. Ella vive en Toledo, y suele preocuparse mucho por mí. Al verme tan decaída, me sugirió algo que jamás había considerado, tener un perro. Mamá, sería buena compañía, te hará sentir menos sola, me dijo con una sonrisa dulce y esperanzada. Al principio dudé, nunca había tenido mascotas, y creía que esa no era la solución. Pero la insistencia de Isabel me hizo ceder. Así que un sábado nos fuimos juntas a un refugio animal en las afueras de Alcalá de Henares. Allí conocí a Max, un perro mestizo de ojos oscuros y pelaje suave, abandonado por sus anteriores dueños. Era un perro normal, sin nada especial a simple vista, pero sentí una conexión inmediata con él. Decidí adoptarlo, sin imaginar que Max se convertiría en mucho más que un simple compañero de vida. Al principio, Max era solo eso, un perro que me hacía compañía. Pero poco a poco, su presencia y su silencio me ofrecían un consuelo que nadie más podía darme. Cuando estaba triste, él se acercaba y apoyaba su cabeza en mis rodillas, mirándome con unos ojos que parecían entender cada una de mis lágrimas. En esos momentos, sentía que no estaba tan sola, que alguien me escuchaba sin juzgarme ni apresurarme. Nunca pensé que llegaría a sentir una conexión tan profunda con un animal, pero Max se convirtió en mi refugio, en mi inesperado milagro en medio de la tormenta de la pérdida. Después de adoptar a Max, los días comenzaron a cambiar, aunque no de inmediato. Al principio, despertarme en la mañana sin Antonio a mi lado seguía siendo una tortura silenciosa, pero la presencia de Max me ofrecía una compañía tangible, cálida y constante. Cada amanecer, lo encontraba acurrucado en el rincón donde mi marido solía sentarse a leer el periódico, y aunque al principio me parecía extraño, pronto esa imagen se volvió reconfortante. Sentía que, de alguna manera, Max ocupaba ese espacio vacío, llenándolo con su calor y su respiración pausada. Isabel me visitaba con frecuencia, y yo le contaba cómo Max me ayudaba a soportar la soledad. Ella me animaba a salir más, a caminar con él por los parques cercanos, y poco a poco, esas pequeñas salidas se convirtieron en parte de mi rutina. Aunque aún me costaba relacionarme con otras personas, Max me impulsaba a salir y a hacer algo de ejercicio, lo que me hacía sentir un poco más viva. Pero en medio de esta rutina, noté algo peculiar en Max. No era solo que me acompañara, sino que parecía entender cada uno de mis estados de ánimo. Cuando estaba triste, él se acercaba con cuidado, apoyaba su cabeza en mis manos y me miraba con una intensidad que resultaba casi humana. Era como si pudiera captar cada pensamiento que me atormentaba. En ocasiones, mientras yo lloraba en silencio, Max se sentaba a mi lado, inmóvil, como guardián de mi dolor. La conexión entre nosotros fue creciendo día a día. Empecé a contarle cosas que no había dicho en años, recuerdos de Antonio, anécdotas de nuestra vida juntos, y hasta mis miedos más profundos. Max escuchaba sin interrumpir, brindándome un consuelo que ninguna palabra humana había logrado ofrecerme. A veces, me sorprendía hablando en voz alta con él, como si fuera un amigo íntimo, y él respondía con un leve movimiento de cola o un jadeo suave. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, esa relación que parecía tan simple y natural comenzó a adquirir matices diferentes, inesperados. Max dejó de ser solo un perro cariñoso y se convirtió en una presencia constante, incluso invasiva. Me seguía a todas partes de la casa, observaba cada uno de mis movimientos con una atención que me resultaba inquietante.
Sus ojos oscuros parecían seguirme con una intensidad que a veces me hacía sentir incómoda, como si esperara algo más de mí. A pesar de que me sentía agradecida por su compañía, esa mirada insistente empezó a despertar en mí una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Qué quería Max realmente? ¿Por qué parecía estar tan pendiente de mí? Me esforzaba por no pensar demasiado en ello, pero la sensación de que algo estaba cambiando se hacía cada vez más fuerte. Y yo, aunque asustada, no podía negar que esa presencia cercana me resultaba también extrañamente reconfortante. Los días siguientes, esa sensación de inquietud con Max se fue intensificando. Ya no era solo un perro que me acompañaba, sentía que había una presencia más profunda en su forma de mirarme, como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos. Por las tardes, cuando la luz del sol se colaba por las ventanas de nuestro salón, Max se sentaba frente a mí, con esos ojos oscuros clavados en los míos, y yo me quedaba paralizada, atrapada en ese silencio cargado de significado. La casa, que antes parecía vacía y fría, comenzó a llenarse de una energía extraña, algo que no sabía cómo explicar. Me di cuenta de que, aunque había estado sola durante meses, nunca había sentido que alguien me acompañara de verdad como lo hacía él. Max se había convertido en mi sombra, siguiéndome por cada habitación, esperando pacientemente a que le hablara o le acariciara. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, Max apareció a mi lado y apoyó su cabeza en mi pierna. Sentí como su respiración se aceleraba ligeramente, y una oleada de ternura mezclada con una extraña inquietud me recorrió el cuerpo. Por primera vez, me fijé en sus ojos con verdadero detalle, tenían una profundidad que parecía ir más allá de lo animal. En su mirada había algo que me desconcertaba y, al mismo tiempo, me atraía. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que el dolor y la soledad me estaban jugando una mala pasada, pero no podía negar lo que sentía. Max parecía comprender cada emoción que me atravesaba, y su compañía se había vuelto indispensable, aunque a veces me dejaba con una sensación extraña, como si estuviera cruzando una frontera invisible. Aquella noche, cuando me fui a la cama, Max entró conmigo como siempre. Pero en lugar de acostarse al pie de la cama, como solía hacer, se sentó a mi lado, mirando fijamente hacia mí con una intensidad que me heló la sangre. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación me invadió. ¿Qué quieres, Max?, susurré, sin saber si esperaba una respuesta. En ese momento, la luna iluminaba tenuemente la habitación, y la sombra de Max parecía alargarse y llenarlo todo. Sentí que había algo más en él, algo que no comprendía, y que esa noche marcaría un antes y un después en nuestra relación. No podía imaginar entonces lo que estaba por venir, ni que Max dejaría de ser solo un perro para convertirse en alguien, o algo, mucho más complejo y misterioso. La vida tranquila que conocía estaba a punto de desmoronarse, y yo estaba atrapada en el centro de una historia que jamás habría imaginado contar. Aquella noche, mientras la luna bañaba la habitación con su luz plateada, sentí como el aire se espesaba alrededor de Max y de mí. Él estaba sentado junto a la cama, sus ojos negros fijos en los míos, casi como si intentara comunicar algo sin palabras. Mi corazón latía desbocado, y una mezcla de miedo y curiosidad me paralizaba. No podía apartar la mirada de ese perro que, hasta hacía poco, solo había sido un compañero fiel y silencioso. Intenté apagar la luz y cerrar los ojos, pensando que todo era producto de mi imaginación, pero no pude dormir. La presencia de Max a mi lado se sentía tan intensa que me parecía casi humana. En un momento, sentí que su cabeza rozó mi mano, y cuando la acaricié, él apoyó su cuerpo contra mí con una ternura inesperada y casi desesperada. Esa cercanía me hizo sentir un calor que no experimentaba desde hacía meses, desde que Antonio se había ido. Durante los días siguientes, Max no solo me seguía por la casa, sino que parecía anticipar mis movimientos, mis deseos y, sobre todo, mis emociones. Cuando estaba triste, se acercaba y se acurrucaba a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo, sus ojos llenos de una comprensión que me dejaba sin aliento. Comenzaba a hablarle, a contarle cosas que no le había contado a nadie, y él parecía escucharme como un amigo que no juzga. Pero no todo era tranquilidad. A medida que pasaban las semanas, la relación con Max comenzó a adquirir matices más extraños. En ocasiones, cuando yo estaba sola en la habitación, sentía que él me observaba con tanta intensidad que me incomodaba. Era como si esperara algo de mí, o quisiera que yo hiciera algo que aún no entendía.
Una noche, mientras leía en el sofá, Max saltó a mis piernas y se quedó mirando hacia la ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al notar que su mirada no estaba dirigida a mí, sino hacia algo invisible para mis ojos. Me levanté lentamente y me acerqué, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, Max seguía alerta, rígido, con los sentidos agudizados. Fue entonces cuando comprendí que Max no era un perro común. Había algo en él que desafiaba toda lógica, una conexión inexplicable que me ataba a él con una fuerza que ni siquiera yo podía entender. Aquel animal se había convertido en mi confidente, en mi sostén, y, a la vez, en un enigma inquietante que comenzaba a dominar mi vida. Sentí miedo, pero también una extraña esperanza. Quizá, en esa relación tan poco convencional, encontraría la fuerza para seguir adelante, para superar la ausencia de Antonio y llenar de nuevo ese vacío que me consumía. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué me estaba pidiendo Max en realidad? Esa pregunta comenzó a obsesionarme, y sabía que pronto tendría que encontrar la respuesta. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ternura y desconcierto que me envolvía por completo. Max ya no era solo mi compañero de soledad, se había convertido en una presencia constante, casi una parte de mí misma. Me seguía a todas partes, desde la cocina hasta el jardín, y su mirada, siempre fija en mí, parecía guardar secretos que yo aún no comprendía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de San Martín de la Vega, Max y yo estábamos sentados en el patio. Yo, con un vestido ligero de algodón color azul celeste que me recordaba los días de verano de mi juventud, y él, recostado a mis pies, con el pelaje brillante bajo la luz dorada. Sentí una paz momentánea que hacía mucho no experimentaba. Pero entonces, algo cambió. Max levantó la cabeza y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos oscuros brillaban con una luz propia, como si en ese instante pudiera ver más allá de lo evidente. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta principal, mirándome de reojo como invitándome a seguirlo. Sin pensarlo demasiado, me levanté y lo seguí. Afuera, el aire fresco de la tarde me envolvía, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. Max caminaba con paso decidido, y yo sentí que esa caminata no era casual, que él tenía un motivo oculto. Caminamos por el sendero que llevaba al centro del pueblo, un lugar que conocía desde niña, pero esa vez todo parecía distinto. Llegamos a una pequeña plaza donde solía sentarme con Antonio a tomar café. Max se detuvo justo en el centro, y yo me quedé junto a él, intentando entender qué quería mostrarme. Fue entonces cuando, de repente, un recuerdo borrado regresó a mi mente, una conversación que había tenido con Antonio poco antes de que enfermara, sobre secretos familiares y decisiones que parecían demasiado pesadas para mí. Max me miró de nuevo, con esos ojos que parecían decir no estás sola, estoy aquí para ayudarte. Sentí que, por primera vez desde la muerte de Antonio, algo dentro de mí comenzaba a despertar. Pero también la certeza de que esta relación con Max iba más allá de lo que podía comprender. Él no era solo un perro, era como un guardián que había llegado a mi vida para cambiarla de formas que aún no podía imaginar. Volvimos a casa en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué quería Max de mí? ¿Por qué parecía saber tanto? Y, lo más inquietante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo para descubrirlo? La respuesta estaba en algún lugar, y sentía que esa noche sería decisiva para entender todo lo que estaba pasando. Aquella noche, el silencio en la casa era más profundo que nunca. La luz tenue de la lámpara de la mesilla apenas iluminaba la habitación, y Max estaba nuevamente a mi lado, tumbado en el suelo junto a la cama, con sus ojos encendidos en una mirada que parecía casi humana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una extraña calma que me permitía enfrentar la incertidumbre que me consumía desde hacía semanas. Mientras me acostaba, repasaba una y otra vez los momentos vividos con Max, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que un animal pudiera entender mis sentimientos con tanta precisión? ¿Y por qué su presencia se había convertido en algo tan vital, casi imprescindible, para mí? A pesar del miedo que a veces me provocaba, no podía negar que gracias a él había dejado de sentirme completamente sola. Pensé en Antonio. En todo lo que habíamos compartido, en la vida que habíamos construido juntos. Y en cómo, tras su partida,
había caído en un vacío oscuro y frío del que parecía imposible salir. Max había llegado para llenar ese vacío, pero no solo con su compañía, sino con algo mucho más profundo, casi espiritual. Me pregunté si de alguna manera él estaba aquí para ayudarme a sanar, para guiarme en este camino de duelo y redescubrimiento. Sin embargo, también reconocía que algo no encajaba. La forma en que Max me miraba, sus movimientos, su constante atención hacia mí, me hacían sentir que estaba cruzando límites que no debería. La dependencia que había desarrollado hacia él era peligrosa, y aunque lo amaba, sabía que debía encontrar un equilibrio antes de perderme por completo en esa relación. Intenté imaginar cómo habría sido la vida si Antonio estuviera aquí, si pudiera compartir con él estos sentimientos encontrados. Pero la realidad era que estaba sola, y que Max se había convertido en mi único refugio. Me preguntaba si alguien más podría entender lo que estaba pasando, o si simplemente me estaba hundiendo en una fantasía creada por mi soledad. Mientras esas ideas daban vueltas en mi cabeza, Max se levantó y se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi pecho. Sentí su calor, su respiración tranquila, y por un momento, el miedo desapareció. Era como si, a través de ese gesto, me dijera que todo estaría bien, que no estaba sola. Pero, en el fondo, sabía que aquel no era el final de esta historia. Que algo más grande y desconocido se estaba gestando, y que pronto tendría que enfrentar una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a Max y a mí misma. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un despertar inevitable. Nunca imaginé que la noche en la que todo cambió llegaría tan rápido y de forma tan inesperada. Esa noche, estaba sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta de lana color burdeos, con una taza de té recién hecho entre las manos. La luz cálida de la lámpara creaba sombras suaves que danzaban por las paredes, y Max descansaba a mis pies, como siempre. Sin embargo, una sensación extraña me invadía, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, escuché un ruido sutil en la cocina, un sonido que no podía atribuir a la brisa ni a ningún animal del exterior. Me levanté lentamente, dejando la taza en la mesa, y caminé hacia la puerta que daba al pasillo. Max se levantó también, con las orejas erguidas y la mirada fija en la oscuridad. Avancé con cautela, y cuando llegué a la cocina, la luz del pasillo parpadeó unas cuantas veces antes de apagarse completamente, sumergiéndonos en una penumbra inquietante. Max comenzó a gruñir suavemente, pero no era un gruñido común, tenía un tono profundo y casi humano, que me erizó la piel. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca habría podido imaginar. Max comenzó a transformarse ante mis ojos. Su figura se estiró y cambió de forma, y en cuestión de segundos, frente a mí, apareció un hombre joven, alto, de cabello oscuro y ojos intensos que reflejaban una tristeza infinita. Su mirada se posó en mí con una mezcla de amor y desesperación, y por un instante, olvidar que había sido un perro me resultó imposible. Me quedé paralizada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Él habló con una voz suave y profunda. Carmen, he estado contigo todo este tiempo, protegiéndote y esperando el momento para revelarme. No soy solo un perro, soy parte de una promesa que Antonio me hizo antes de partir. El mundo pareció detenerse. Aquellas palabras rompieron la realidad que creía conocer y la reemplazaron por un misterio que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía ser posible algo así? ¿Qué secreto ocultaba Antonio que ahora salía a la luz a través de Max? Mientras trataba de asimilar lo que estaba viendo y oyendo, sentí que mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, incredulidad y esperanza que me envolvía sin dejar espacio para la razón. Aquella noche, la vida que conocía se convirtió en un enigma que estaba destinada a desentrañar, y Max, o mejor dicho, él, era la clave para entenderlo todo. La habitación parecía haberse transformado en un escenario de sueños y pesadillas al mismo tiempo. El hombre que antes había sido Max, el perro que me había acompañado en estos meses de soledad, estaba frente a mí, con esa mirada profunda y cargada de emociones que no podía entender del todo. Su voz resonaba en el silencio, y cada palabra que pronunciaba parecía abrir una puerta a un mundo que creía perdido para siempre. Antonio y yo hicimos un pacto mucho antes de que él se fuera, continuó diciendo, mientras sus ojos nunca se apartaban de los míos. Me encargó cuidar de ti, protegerte y guiarte cuando él ya no pudiera hacerlo. Por eso tomé esta forma, para estar cerca de ti sin asustarte.
pero ahora ha llegado el momento de que sepas la verdad. Sentí que mi respiración se aceleraba y que una mezcla de incredulidad y esperanza me envolvía. ¿Un pacto? ¿Una promesa secreta entre Antonio y este ser que había sido mi perro? Todo parecía tan surrealista que me costaba mantener los pies en la realidad. Antonio temía por ti, por cómo te enfrentarías a la soledad y al dolor. Por eso me pidió que estuviera a tu lado, para que no te perdieras en la oscuridad. Pero también para ayudarte a descubrir algo que ni siquiera él pudo explicar completamente, algo que cambiará tu vida para siempre. Me quedé en silencio, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. No sabía si debía sentir miedo o gratitud, si aquello era un milagro o una locura. Pero una cosa era clara, Max, o el hombre que había tomado su forma, no era una amenaza, sino un guardián enviado para protegerme. En ese instante, su rostro se suavizó y me tendió la mano. Ven conmigo, Carmen. Hay cosas que debes ver, secretos que debes conocer. Solo así podrás entender quién eres realmente y qué camino tienes que seguir. La duda me invadió, pero también una fuerza desconocida que me impulsaba a confiar en él. Tomé su mano con temblor, y en ese contacto sentí una calidez que me recorrió todo el cuerpo, una promesa de que, a pesar del miedo, no estaría sola nunca más. Lo que vino después fue una experiencia que aún no puedo explicar con palabras, un viaje que me llevó más allá de mi realidad cotidiana y que cambió para siempre la forma en que veía el mundo, a Antonio, y a mí misma. Pero esa es una historia que apenas comienza a revelarse, y que todavía guarda muchos secretos por descubrir. Lo que siguió fue una vorágine de emociones y sensaciones que jamás habría imaginado experimentar. Al tomar su mano, sentí como si el tiempo se detuviera y el espacio se desdibujara, llevándome a un lugar donde la realidad y el sueño se entrelazaban de forma indisoluble. La luz que nos envolvía era cálida, dorada, y a la vez misteriosa, como si me encontrara en el umbral de algo trascendental. Él me condujo por pasillos invisibles, por recuerdos enterrados y verdades ocultas, revelándome secretos que habían estado guardados en silencio durante años. Me mostró momentos de mi vida junto a Antonio que yo había olvidado, instantes en los que nuestro amor había sido más profundo de lo que podía recordar, y también decisiones difíciles que él había tomado para protegerme, incluso cuando yo no lo entendía. Pero lo más impactante fue descubrir que la conexión entre Antonio y Max iba más allá de un simple pacto. Max no era solo un guardián, era una manifestación de un vínculo espiritual que trascendía la muerte y el tiempo. Su presencia había sido un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor de la pérdida y la esperanza del renacimiento. Sentí como una ola de comprensión y liberación me envolvía, como si pudiera por fin soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. A la vez, una fuerza poderosa crecía dentro de mí, una energía que me impulsaba hacia adelante, hacia un futuro que ya no temía enfrentar. Pero esa revelación no vino sin un precio. Comprendí que, para seguir adelante, debía dejar atrás ciertas ataduras, romper con viejas dependencias y abrir mi corazón a nuevas posibilidades. Max, o mejor dicho, aquel hombre que había emergido de la forma del perro, me recordó que la verdadera fortaleza estaba en aceptar la vulnerabilidad y en confiar en quienes nos aman. La intensidad de aquel encuentro alcanzó su punto más alto cuando sentí que el vínculo entre nosotros se fortalecía de una manera casi mágica, como si nuestras almas se unieran en un pacto silencioso e irrompible. Fue un momento de exaltación y transformación que me dejó sin aliento y con el corazón rebosante de esperanza. Aquel instante marcó un antes y un después en mi vida, un punto de inflexión que me impulsaba a seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres y misterios por resolver. Y mientras el día comenzaba a despuntar, supe que nada volvería a ser igual, y que la historia que estaba viviendo apenas había comenzado a desplegar su verdadero significado. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, iluminando suavemente la habitación, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La experiencia de aquella noche, ese encuentro con Max en su forma humana y las revelaciones que me hizo, habían abierto una puerta que no podía, ni quería, cerrar. La casa, antes silenciosa y fría, ahora parecía vibrar con una energía nueva, una promesa de vida y misterio entrelazados. Me incorporé lentamente, aún con la mente llena de imágenes y emociones que luchaban por encontrar un lugar en mi realidad. Max estaba a mi lado, ya en su forma canina, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, como si guardaran un secreto que solo nosotros compartíamos. Sentí que,
a pesar de todas las dudas y miedos, no estaba sola. Él era más que un perro, más que un guardián, era el vínculo vivo entre mi pasado y mi futuro. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente, una sombra que amenazaba con oscurecer esta nueva luz. ¿Qué significaban realmente esas revelaciones? ¿Cuál era el destino que Antonio había querido prepararme, y qué papel debía yo jugar en todo esto? La respuesta no estaba clara, pero sabía que debía buscarla, enfrentando la incertidumbre y el temor con la misma valentía que había tenido que reunir para aceptar la pérdida. Mientras me vestía, elegí un vestido de seda color vino que Antonio me había regalado en nuestro aniversario. Al mirarme en el espejo, vi reflejada no solo a una mujer que había sufrido, sino a alguien dispuesta a luchar, a descubrir la verdad oculta tras esa conexión tan especial con Max y con el amor que nunca había dejado de sentir. Salí al jardín, donde el aire fresco de la mañana acariciaba las flores y los árboles, y Max me siguió, su cola moviéndose suavemente. En ese instante, entendí que nuestra historia no terminaba aquí, era solo el comienzo de un camino lleno de enigmas por resolver, de emociones intensas y de un vínculo que desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras contemplaba el horizonte, una sensación agridulce me envolvía, la esperanza de un nuevo comienzo mezclada con el misterio de lo desconocido. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles, que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y la vida misma. Pero, sobre todo, sabía que no estaría sola. Max estaba conmigo, y juntos íbamos a descubrir qué secretos ocultaba nuestro destino. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura, esta historia apenas estaba comenzando a escribirse, y yo estaba preparada para enfrentarla, sin importar lo que viniera.